Buenos días. Hoy con un poquito más de ganas de hacer algo un poquito más relajado de lo que es el canal de YouTube que tengo. Es un poquito más relajado de lo que voy a hacer. Eh, Pasar un poco de música, eh, hablar un poco para darle una continuidad a los videos que venimos haciendo. O sea que vengo haciendo yo en realidad. Siempre me gusta hablar en tercera persona. Ya es mi forma de ser así. Eh, bueno, hablaba ayer en el último video que hice de la marcha, la primera marcha no binaria, ¿no? Esto de fluctuar entre varón y mujer. Realmente fluctuar entre varón y mujer es una cosa que yo me lo planteaba antes de empezar con la autopercepción un poco más fuerte y de hacerme el cambio a, a hombre trans, ¿no? Y esto es un pasaje que se va haciendo. Ahora como estoy transitando la destransexualización y estoy volviendo a encontrarme otra vez en el eje de la cuestión, en el meollo de la cuestión, ¿no? Todo el comienzo de todo lo que fue mis cambios, veo que lo no binario tiene que ver mucho con este fluctuar entre varón y mujer, ¿no? Es el primer planteamiento que uno se hace, esto, ¿no? Lo no binario. Eh, Tenemos una autopercepción que genera una identidad, que no siempre es una identidad política, sino que es una identidad interior. Al principio se hablaba de esta situación por ejemplo, que se politizó mucho el tema del cuerpo equivocado, de estar en el cuerpo equivocado. Yo la verdad que no lo transité así, como vivir en un cuerpo equivocado. Al principio, como lo transité como una fluctuación también, de que mi parte masculina se iba desarrollando con el pasar del tiempo y que eso en algún punto iba a terminar en hormonas. No sabía que los avances de las leyes en el pasar del tiempo iban a generar la ley de identidad de género, que era algo que era impensado. No se pensaba que iba a salir la ley de identidad de género. Era algo que se pensaba que nunca iba a salir la ley. Se venía peleando hace muchos años sobre esa ley de identidad, se peleaba mucho. Pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que las leyes avanzaron y que en el gobierno de Cristina, por suerte, se pudo promulgar la ley y ponérsela en vigencia, ¿no? Pero volviendo a esto de lo no binario que ahora está en el auge de la cuestión, que está en la noticia y que fue la primera marcha y que a partir de que Alberto y su hijo es no binario salió el tema de la X, ¿no? Se puso como un punto de partida que faltaba. Pero faltan muchas cosas más, que no solamente quedan en lo no binario, ¿no? En este fluctuar, este nuevo planteamiento, ¿no? Que al principio se pensaba que con la transexualidad terminaba todo, ¿no? Como la sigla TTT. Eh, Transgénero, transexual, gender fluid, no binario, eh, XX. eh, Freud, por ejemplo, hablaba de un hermafroditismo psíquico, ¿no? De este planteamiento de una mujer fálica, por ejemplo. ¿A qué va una mujer fálica, no? Una mujer que es empoderada, una sorora, como le dicen. Una mujer que ocupa el papel de varón también en lo que sería lo social. Cuesta entender que en el siglo XXI hay mujeres que parecen masculinas o que tienden a ser muy empoderadas y muy fálicas. Hay todo un transitar de situaciones psicoanalíticas que se van dando en el transcurso del tiempo con esta fluctuación, ¿no? De varón-mujer. Ahora que estoy transitando la destransexualización, que estoy volviendo a foja cero, como le dicen en lo legal, ese planteamiento es un planteamiento que me da el punto de partida de pensar que una vez que dejamos las hormonas, no es que perdemos la autopercepción, no es que vamos a ir al registro de las personas, porque muchos ya me están preguntando, ¿vas a ir al registro de la persona a rectificar tus datos? ¿Volver a llamarte Gloria? ¿Volver a plantearte una vestimenta femenina?
Todos me están haciendo esa pregunta, ¿no? Porque me ven diferente, porque me ven cambiado. Si bien tengo barba, como verán acá se ve un poquito, un poco tupido acá, me plantean eso. Si realmente mi vieja el otro día me plantea y me dice, pero, porque dio el caso que tengo un sobrino que acaba de cumplir 5 años y él todavía no tiene el bautismo. Yo soy católico, ¿no? Él no tiene el bautismo, yo soy su padrino de agua de socorro. Bueno, en la iglesia, por ejemplo, no. Nosotros todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero la iglesia no acepta al 100% la homosexualidad y no acepta que un varón trans sea un padrino. Son otros los sacramentos que se toman digamos, para hacer eso. Entonces, el otro día surgió, estábamos en la sala con mi vieja mirando un poco de televisión y surgió el tema de, ¿y si te volvés a cambiar el nombre de pila y sos la madrina de tu sobrino que tanto querés? Es un planteamiento, ¿no? Y, y realmente el amor a veces todo lo construye, todo lo sana, todo lo transita. Es un planteamiento que queda ahí en el tintero, como que queda dando vueltas. Entonces, como que todos se plantean, ¿volverá a llamarse como mujer? ¿Volverá a vestirse como mujer? Realmente la autopercepción masculina es una autopercepción que viene transitando muchas cuestiones. ¿Viste cuando uno dice, yo tengo experiencia en esto, yo tengo experiencia en lo otro, mi afinidad con esto? Pasa por un tema de afinidad y de empatía. Uno tiene que ser empático con uno mismo también. Uno tiene que transitar eso. Tiene que evaluar qué es lo que le va pasando internamente, qué cosas necesita cambiar, qué cosas necesita revertir, qué cosas son irreversibles y no irreversibles dentro de lo que es el tránsito de la transexualidad. Los cambios que se dieron en la transexualidad realmente son irreversibles, son cambios que quedaron, son cambios que me hicieron transitar esta segunda pubertad de una manera muy particular. Yo volviendo para atrás con mi terapeuta, reflexiono sobre ese paso en la transexualidad, sobre todo lo que fui transitando, de todas las cosas que sentía, de cómo me sentía, porque fíjense, transitar la segunda pubertad no es cosa poca, no es una cosa menor. Volver a plantearse lo que eras cuando tenías 14 años, 15 años, 16 años. Y en mi caso particular, realmente yo era un pibe introvertido, era un pibe para adentro, tímido, que trataba de no hablar de sexualidad, que no usaba las malas palabras, completamente celibato. No creía en la masturbación como una situación de hacerlo, ¿no? Era un pibe muy religioso, muy católico, pensaba que tocarse era pecado, pensaba que hablar de sexualidad era pecado. Tenía instalado la situación religiosa muy fuerte en mí. Eh, Venía de una escuela católica como con un adoctrinamiento muy fuerte y siempre me culpaba por esta situación de sentirme homosexual y sentir que en el juicio final iba a pagar mucho. Entonces tenía toda esta búsqueda religiosa y toda esta búsqueda espiritual muy fuerte en mí y hacía que me planteé ciertas cosas que en el transcurso de mi vida nadie me creía, mis amigas no me creían, mis amigas no podían entender que yo era tan conservador y que creía en todas estas cuestiones de la iglesia, ¿no? Estas cuestiones tan fuertes de la iglesia, estos mandatos religiosos, ¿no? Que a veces te imponen ciertas cuestiones y hay que ser un poco no tan ortodoxo y ser un poco más liberal en esas cuestiones que tienen que ver con lo psicosexual, ¿no? Con el desplazamiento de los extremos sexuales, de los orgasmos sexuales de la vida, de que la vida es erógena de por sí, que somos seres sexuados y que necesitamos explorar una sexualidad más libre, ¿no? Sin tanto, sin tanto resguardo, ¿no? Entenderse un poco más. Y yo soy un tipo que me gusta mucho los libros de psicoanálisis, leo mucho libros de psicoanálisis para para el autoanálisis, como decía Freud,
para autoanalizar mi vida, autoanalizar mi sanación, ¿no? Por suerte vivimos en democracia y podemos acceder a ciertos libros donde en otras épocas no se podía acceder a ese material de lectura. Ahora tenemos la libertad de poder comprar los materiales de lectura que necesitamos para el autoconocimiento, como dice la autoayuda, el poder reconocerse, el poder saber qué te pasa, qué sentís y decir, ah, por esto era que yo me sentía así, esto me pasaba. Cuando yo entré en el camino de la diversidad, que me costó, que esto capaz que lo conté en varios videos, pero cuando entré en el camino de la diversidad yo me encontré con una situación muy compleja, de que había tantas libertades dentro de la diversidad, que había tantas situaciones que a veces sobrepasaban la libertad. Y yo decía, pero esto es libertinaje puro, decía. Tampoco puede ser tan así esto. Pero tampoco puedo considerarme una persona puritana, una persona que no accionó. Entonces, salvaguardando toda esta situación de la diversidad y sin poner una vara acusadora sobre un juicio de moral hacia las personas de la diversidad, yo sentía que todo esto era un espanto para mí, porque yo desconocía todo ese ambiente. Entonces, entrar al ambiente de la diversidad era como entrar en un lago pantanoso muy fuerte para mí. Una marea de libertades, de entendimiento, de autoconocimiento, una revolución interna muy fuerte, ¿no? Plantearse con una bandera, asistir a una marcha, entrar en cuestiones sociopolíticas, entrar en una situación de una contrapartida con otro, un debate. Cuando empecé a estudiar la carrera de periodismo sabía que me iba a encontrar con muchas personas con diversidad de mente, ¿no? Diversidad de pensamientos, con una ampliación subjetiva y objetiva de lo que querían hacer de su vida, ¿no? En una revolución interna que planteaba justamente encontrarse en ese laberinto tormentoso que son las leyes, que son los mandatos, que es la cultura, que son todas esas cosas que nosotros venimos atravesando con el pasar de la historia de Argentina, que fueron fuertes. A mí me gusta la historia, me gusta la filosofía, me gusta la psicología, me gusta de todo un poco, saber todo un poco. Soy un tipo muy instruido en el sistema social porque justamente de eso se trata. Instruirse para tener una autodefensa, ser un abogado que se defienda. Nosotros tenemos que generar una autodefensa siempre porque tenemos que tener eh, un aval, ¿no? Tenemos un aval. Eh, Hoy en día en la Argentina tenemos muchas leyes que han avanzado en materia de diversidad y en materia de inclusión que nos respaldan mucho. Si bien ayer hablaba en el video de la noche y me quedaron cosas en el tintero que quería compartirlas en este video, un poquito más extenso, capaz lo voy a hacer, pero este planteamiento de la destransexualización es un planteamiento muy fuerte para mi vida. Yo cuando decidí hacer un canal de YouTube y compartir con ustedes mi vida personal, abrirme de par en par y contarles más o menos cómo yo era, no era para sumar adeptos y seguidores y fanáticos y fans y firmar autógrafos y llegar a la fama. No, no quería eso. Yo quería dar mi punto de vista de cómo era mi vida, de cómo yo me planteaba en la vida social, de cómo yo me planteaba en el transcurso de mi vida y tener un reconocimiento de todo lo que fue mi trayectoria dentro de la militancia de la diversidad y dentro de las otras militancias que también soy un pibe de familia que siempre la política estuvo al alcance de mis manos, en todos los sentidos. Entonces siempre se habla de una muñeca política como algo de trayectoria y de tiempo. Y realmente hay que ser un tipo muy instruido para ejercer la política, para estar en temas de materia de política, para saber debatir, para plantearse ante la sociedad de una manera fuerte, con coraje, porque el, el mandato social a veces estigmatiza mucho al ser humano, lo discrimina, lo cosifica. Y todas esas cosas que fueron pasando con el tiempo y que fueron avanzando en materias de leyes hicieron que la diversidad acá en la provincia de Misiones crezca un montón.
porque antes estaba todo solapado, todo tapado, era una especie de tabú, como dice el libro de Freud, tabú. Y se hablaba mucho del tabú de la virginidad en Freud, ¿no? El tabú de la virginidad habla justamente de todas esas cuestiones que tenían que ver con el periodo menstrual. Es un tema muy importante a tocar dentro de la destransexualización cuando volvemos a tener el periodo menstrual. Yo sé que hay chicos trans que, por ejemplo, eh, son chicos trans con periodo menstrual. Bueno, yo sería el caso del chico trans con periodo menstrual. Volver a plantearme el periodo menstrual, la verdad que es una cuestión muy interesante, muy interesante. Muy interesante como los estrógenos se van acomodando, como toda esta situación de sensibilidad vuelve al cuerpo. ¿Se acuerdan que los transexuales no lloran? Bueno, ¿saben lo que me pasó? Les cuento. Yo durante 3 años hice tratamiento hormonal. Justito 3 años. No había llorado en 3 años. Imagínense lo que es para un hombre no llorar 3 años. Pero nada, ni una gota, ni una lágrima. Me pasaban 100.000 cosas heavy, jodidas, y yo no largaba una lágrima. ¿Qué pasó? Dejo la hormona, empiezo a destransexualizarme y las lágrimas empezaron a caer. Por cualquier cosa lloraba. Ponía música, lloraba. Veía una película romántica, lloraba. Comía dulce, lloraba. Mi mamá me levantaba la voz, lloraba. Mi amiga me retaba, lloraba. Diana me cuestionaba algo, lloraba. Eh, Hablaba con mi papá, me entraba en melancolía, lloraba. Me acordaba de mi hermano que había muerto, que murió en realidad, eh, lloraba. Y lloraba por todas las cuestiones que en esa marea de la segunda pubertad no pude llorar. Entonces me sensibilizaba el doble y los dolores dentro de lo que es el periodo menstrual aumentaron un poquito más, contracciones un poco más fuertes. Porque como me explicó el ginecólogo y la endocrinóloga, todo se va a volver a normalizar. El aceite se va a ir despidiendo de a poco del cuerpo y que algunas cosas como mecanismo de defensa como es la alimentación que uno come compulsivamente porque sentís como que te falta algo. Entonces comes. Se dan cuenta que estoy un poco más gordo. Bueno, es comer con repulsión, es comer. Porque cuando empezaba con el periodo menstrual, aumenta el tema de comer otra vez, pero un poco más tranqui. O sea, tenés más ganas de hacer cosas, de hacer cosas femeninas, quehaceres domésticos, ordenar la agenda, cosas más suaves, escuchar música lenta, relajar los ovarios, hacer reposo. Y bueno, en el tabú de la virginidad de Freud habla justamente de eso, de una situación de conservación de los ovarios, de cuidar los ovarios, de sensibilizarse otra vez, de volver a recalcular un montón de cuestiones internas, de volver a plantearse el tema de que las mamas se hinchan, de que los estrógenos se empiezan a acomodar en el cuerpo, que la cadera se vuelve a ensanchar, que la voz empieza a disminuir lo grave, empieza a ser un poquito más suave, empieza a ser más dócil la voz, y que la introspección en algún aspecto hace que volvamos a fluctuar entre varón y mujer, ¿no? A plantear esto que ahora está en auge, lo no binario. El planteamiento de hombre, mujer, hombre, mujer. Y es ahí cuando la sociedad te plantea, pero entonces, ¿se está convirtiendo en mujer otra vez? Yo ya no entiendo más nada. ¿De qué se trata esto? Me dice, ¿de qué se trata esto? Al fin y al cabo, no era que se iba a operar, tenía una estadística de vida de 30 años, y sigue, esto sigue, pero al final es el cuento de la buena pepa. ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces por eso yo hice este canal de YouTube para que justamente se den cuenta que esto tiene una continuidad sociocultural, una continuidad sociopolítica, una continuidad de integridad y una continuidad física y espiritual. No, la hagamos toda la connotación para entender de qué se trata la destransexualización también. Entendamos que no es de un día al otro que la transexualidad apareció y que de golpe los chicos empezaron a pasar por cirugía, por hormonas, por... No, todo lleva su proceso
médico, su proceso analítico, su proceso sobre leyes, en materia de leyes, todo lleva un proceso. Pero la destransexualización es un planteamiento que venían planteando muchísimos chicos. Muchísimos chicos tomaron la decisión de dejar las hormonas. Muchísimos chicos decidieron operarse, por ejemplo, y arrepentirse de esa operación. Muchísimos chicos llegaron al pensamiento de que realmente no estaban del todo seguros, de que en algún punto, como lo había planteado con tres psicólogas, que eran tres psicólogas mexicanas, que yo había hecho un Zoom con tres psicólogas, y habíamos planteado esto de la envidia del pene, por ejemplo, del crecimiento del clítoris, como una situación de ese empoderamiento del que yo le hablaba, de que realmente la nena siente que le va a crecer y de golpe con la transexualidad le crece. Las psicólogas me habían explicado de una manera técnica que no era tan así, que eso era algo que había que trabajarlo más, que había que entenderlo desde otra forma, porque una cosa es el cuerpo y la ciencia y otra cosa es la praxis de la mente, que es otra cosa. Entonces, bueno, yo entré en debate polémico con estas profesoras y realmente seguían diciendo que la transexualidad era algo patológico, que seguía siendo una situación patológica, que se podía tomar como una esquizofrenia, que podía ser algo que realmente la persona no estaba bien en sus cabales, por eso tomaba esa decisión. Iba contra la naturaleza humana, contra lo psicofísico. Entonces, bueno, yo entré en el debate y le planteé a las psicólogas qué pasaba con estos chicos y me planteaba esto de que por qué tenían que transitar tanto dosaje, tanta situación de tanto cambio, de tanta situación de andar por los médicos, de vivir así, con esas fragilidades. Y bueno, yo planteé, yo dije, bueno, yo soy de Posadas Misiones, soy un chico que se hizo ese planteamiento también, que transité eso, que estoy en terapia hormonal y que estoy transitando esta situación y que justamente recurrí a los psicólogos y a todo eso porque también necesitaba entender eso, no podía dejarme llevar solamente por el estímulo químico de las hormonas y transitar la hormonización y no podía, necesitaba una ayuda técnica, una ayuda psicoanalítica, ayuda de la medicina porque sobrepasaba mi catarsis. Yo puedo hacer catarsis acá con ustedes o puedo hacer catarsis en el canal o con una amiga o con mi vieja o con el psicólogo, pero el psicólogo está preparado para bancarse mi catarsis. Entonces, bueno, yo quería saber de qué se trataba, porque si yo dije, si yo hago un canal de YouTube y voy a representar a los chicos trans dentro de la provincia de Misiones, yo tengo que tener un aval de médicos que me orienten, que me ayuden a que yo pueda llevar bien el canal para que sea algo completamente serio para que el que me escuche diga, bueno, no es un tipo que está errado, no es un tipo que desquiciado, que hizo un canal de YouTube y que necesita seguidores. No, hacer las cosas como corresponden, con un aval médico, con un seguimiento, con situaciones que realmente privan la vida, ayudan la vida, es consciente el tratamiento. Es una situación que hay que hacer un seguimiento nutricional, un seguimiento analítico, un seguimiento de análisis. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta para empezar un tratamiento hormonal, no solamente ir e inyectarse. Es todo un seguimiento, un acompañamiento de la familia, de la pareja, un acompañamiento técnico. Entonces, bueno, desde mi experiencia personal y desde lo que yo estaba transitando y sabiendo lo que producía la hormona en mi cuerpo, bueno, fui transitando una situación, pero también necesité una ayuda psicoanalítica porque sabía que si se estabilizaba, iba a tener que volver a tomar una medicación que me vuelva a estabilizar. Porque no iba a ser una persona errante que andaba por ahí con sus pensamientos, con sus situaciones, no, necesitaba una contención. Cuando me empecé a dar cuenta que toda esa marea era muy fuerte con el tema de la pandemia, con el tema
de las redes sociales y con el tema de lo social y el estigma social que todavía sigue existiendo en la provincia de Misiones. Porque en Misiones sigue habiendo estigma social. Te siguen juzgando por la vestimenta, sigue habiendo esa mirada despectiva. El patriarcado no se terminó hoy, en el siglo XXI, porque las mujeres se empoderaron un poco. Sigue habiendo más femicidios, sigue habiendo más abusos, sigue habiendo todo eso que a veces paraliza. Como dicen, el miedo paraliza. Bueno, a veces paraliza todo eso. Y en una provincia en la que venimos transitando muchos achaques y muchas cuestiones, hay gente que no se anima a hablar, pero yo por lo menos doy la cara. Yo cuento mi experiencia personal, porque el día que tomé la decisión de empezar a hacer el cambio de pila y empezar a registrarme en el registro de las personas como el primer chico trans en la provincia, sabiendo que había otros chicos trans antes que yo, que en épocas de tabú no podían ejercer ese derecho, y que yo gracias a las leyes que avanzaron y por una cuestión generacional que justo daba en la tecla a mi edad, pude hacer el cambio, pero lo hice de grande también. No es que lo hice de pendejo. No, empecé con una situación de chiquito de 16 años que era menor de edad y que no sabía lo que me pasaba y que gracias a Dios, siendo menor de edad, no me quité la vida, porque era una cuestión de estar desestabilizado y no saber a quién recurrir, porque no había lo que hay hoy en día, que hay todo un aval, una contención, que hay leyes, que hay médicos, que hay padres que están más naturalizados con el tema. Entonces, bueno, yo pasé por varios periodos donde recurrir a la toxicomanía, recurrir a los excesos, era una alternativa, pero era una alternativa que me hacía daño. Yo me considero un adicto recuperado, soy un tipo que dejó las adicciones, dejó los excesos, cambió de vida, empezó una vida más sana, más consciente, pero tuve que pasar por muchos procesos que ustedes ni se imaginan lo que fue para mí. Tomar la decisión de cambiar el nombre de pila no es ir y cambiar y rellenar el campo nomás. Y me llamo fulano de tal. Es tomar la iniciativa, saber lo que se viene, bancarse las represalias de todo lo que significa un nombre nuevo en el DNI, ser registrado como Facundo Javier Zanabria, ser registrado como un tipo que tomó la iniciativa de su vida. Ya no era el pibe del rock and roll, las zapatillas topper, los pantalones de jean, la remerita negra y los recitales y el pogo. Ya era un tipo que tomaba las riendas de su vida, se hacía cargo de que el día de mañana se va a casar. Falta, pero que el día de mañana voy a tomar la decisión de casarme. Y que tengo que trabajar todavía eso, porque tengo que ver qué va a pasar con el tema de la doctrina, con la religión, qué va a pasar con la religión, si solamente me voy a tener que casar por civil, porque ese también es otro tema, pero no voy a ondear en eso. Entonces son planteamientos que van surgiendo la destransexualización que me gustaría que entiendan de que no es así porque sí nomás, no es aparecer en la lista, no es ser uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue la lista, no es así. Ayer veía una entrevista de esto de las pensiones que daban a los chicos transexuales, a las chicas trans. Al principio daban pensiones. Yo soy un chico que soy pensionado, tengo una pensión. Y no tengo vergüenza de decir que tengo una pensión. Yo tengo una pensión. No tengo una fuente de trabajo. Yo por temas de salud no puedo trabajar. No puedo ejercer un trabajo laboral. No puedo. No puedo porque yo no me puedo exceder en estrés. Yo tengo que cuidar mi salud. Porque de tantas situaciones mi cabeza se descompuso un poco. Y picos de estrés me hacen mal. Excesos me hacen mal. Cosas tóxicas me hacen mal. Entonces, por una cuestión de salud y por un resguardo médico, yo no ocupo un lugar de trabajo de 8 horas, porque ya ejercí eso. Cuando era joven trabajé 8 horas, trabajé en una librería, trabajé en un estudio jurídico, trabajé en una asociación. Tuve muchos trabajos, pero los excesos me llevaron a mí a pensar que tenía que trabajar media jornada nomás. Yo trabajo media jornada, hago ciertas cosas, me cuido mi salud, me cuido a los seres queridos que tengo alrededor también.
Entonces, cuando se planteó esto de la pensión para los chicos, de la transexualidad, que me lo plantearon a mí también, a mí me lo plantearon también el tema de una pensión. Y me plantearon desde la federación, y no tengo miedo de contarlo, me plantearon de que si yo podía ver la falencia de un par de chicos de Misiones, que le íbamos a otorgar la pensión, porque realmente había chicos que no estaban en estado de indigencia y realmente no tenían para comer. Y no tenían realmente un recurso, porque fueron expulsados de sus hogares, no tenían un lugar donde vivir, un cobijo, comida. Entonces se planteó eso, se puso en la mesa de debate, de qué chicos realmente necesitaban esa pensión. Porque realmente yo necesité la pensión, necesité. Necesité ser autosuficiente en la situación de lo que yo necesitaba para mi vida. Una independencia de mi madre, una independencia de mi padre. No ser toda la vida el eterno hijo. Zafarme un poco del nido, hacer un poco de nido vacío y reencontrarme con esta independencia. Y luché por eso. Y logré la pensión, que me da la posibilidad de tener mi comida, de tener mi habitación, mis cosas, poder comprarme las cosas que quiero, todo dentro de una vida saludable y consciente, todo. Entendiendo que soy un pibe que esta pensión la tengo de por vida y que el día que me muera voy a tener hasta para mi cajoncito. Entonces, yo también peleé por esa pensión para esos chicos porque realmente esos chicos necesitaban ese apoyo económico, necesitaban que el Estado, aparte de darle hormonas, un seguimiento, psicólogos y todo un planteamiento, le dé también una fuente de dinero para que ese chico trans tenga para comer, tenga para pagarse un lugar, tenga para estar con su novia, para estar él, para encontrarse, porque de eso se trata. Cuando salió el cupo laboral trans, pensamos todo que íbamos a ir a laburar, que íbamos a ir al Poder Judicial, que íbamos a ser todos concejales, abogados, técnicos. Pero nadie pensó en esos chicos que realmente no llegan a eso. Nadie pensó en esos chicos que realmente vienen a ir a la canchita a jugar al fútbol más. Que son músicos, que son así jodones. Porque la cuña política es una cosa. Entrar por política es una cosa. Si vos practicás el activismo y entrás por cuña política, claro que te acomodás. Pero ¿quién pensó en esos muchachos que realmente no tienen ese contacto, como le dicen? No tienen esa conexión. Bueno, por eso se pensó esa pensión. Por eso se pensó esa pensión. Porque justamente esa pensión habla de eso, de ese apoyo. Para que ese chico... Está bien, se pensó también que esos chicos pueden gastar en birra, ¿no? Gastar en otra cosa. Pero ese es independiente. No corre como no les vamos a dar la pensión porque van a gastar todo en birra. Esa pensión se pensó justamente porque ese resarcimiento que tenía que haber del 1% en el cupo laboral trans era igualitario para todos. Porque justamente Cristina dio la ley para que todos tengan ese porcentual, para que puedan reconocer ese reconocimiento histórico, ¿no? Ese aval histórico, de todo lo que transitó ese chico y de todo el desbalance que el Estado le propuso de cambio y resarcimiento histórico para que ese chico vuelva a la sociedad de una manera diferente, se plantee una masculinización diferente. Ese plantearse como hombre en la sociedad era poder plantearse comprarse un jean, una camisa, un saco y plantearse una situación civil más importante para su vida. Esa mitad de su vida que vivió así, estigmatizado, discriminado, le daba la posibilidad a ese pibe de que pueda tener un trabajo legal y pueda plantearse volver a la escuela, recuperar los estudios, plantearse un oficio, plantearse la posibilidad de empezar una terapia para reparar todo eso
casi lo lleva a la muerte o a la intoxicación o al dedicarse a la prostitución o dedicarse a otras cuestiones que le hacían mal. Entonces se planteó ese 1% justamente para que ese chico tenga la posibilidad de pagarse aunque sea un terapeuta o ir a un terapeuta público. Él mismo iba a ser consciente de ese resarcimiento económico. Y él mismo iba a decir, bueno, ahora tengo para mi comida semanal. Ahora tengo para comprarme un abrigo. Ahora tengo para dejar esos malos hábitos y ponerme las pilas y empezar a vivir esta mitad de la vida de una manera diferente. Es triste pensar que muchos no ven ese desbalance, ese estado de indigencia que vive ese pobre pibe, que biológicamente es una mujer y sigue siendo vulnerada como mujer, sigue estando mal, sigue estando mal. Entonces el Estado no solamente le da el 1%, sino que tiene que aumentar ese 1%, tiene que llegar al 3%, tiene que llegar a un 3%, tiene que aumentar eso. Así como aumentó la tasa impositiva, también tiene que aumentar ese 3%, donde estas pibas que decidieron empezar una transexualidad, que empezaron una adecuación del cuerpo, que tomaron la decisión de empezar ese camino, tengan la posibilidad también de tener una casa, un hogar, un lugar donde puedan encontrarse y entenderse. Porque de eso se trata también empoderarse en la vida. Empoderarse es tomar las riendas del carro que vas a manejar. Y ahí llevas atrás a todos tus seres queridos y ahí los encontrás en ese pum para arriba, en ese like. Ahí le encontrás. Ahí le encontrás el eje a tu carreta. Porque ahí te das cuenta que vos necesitas ese reconocimiento, de que el Estado reconozca que estos chicos realmente fueron pibes maltratados, estigmatizados, abusados y que pasaron por mucho deterioro psicofísico. De que no se puede solamente patologizar, no se puede solamente vamos a patologizar todo. Estos van a terminar todos de manicomios, todos medicados. Y vamos a bajarlo porque cada vez son más. No se trata de ese ajuste judicial, no se trata de ese ajuste. Se trata de que dentro de los hogares también haya un balance. Dentro de los hogares, así como hacen censos, también hayan asistentes psicológicos que reparen esa pata que está torcida, que reparen ahí, que vean por qué siempre hay una pata que se rompe. Es el ejemplo de la silla. La silla tiene 4 patas, siempre hay una patita que está remendada, que está con un poquito de parche. Bueno, reparemos esa patita también, para ver qué le falta. No solamente hay que saber en el censo qué tenemos en la casa, hay que saber dónde está fallando para que la familia sea tan disfuncional. Si sabemos que hay una familia disfuncional es porque algo está pasando dentro de la casa. Que haya ese reconocimiento de que algo faltó en esa casa para que ese chico se tire a las drogas, se tire al alcoholismo, se tire a los excesos. De que mamá y papá en momentos de que estaban trabajando, haciendo cosas, ese chico se estaba autoflagelando, se estaba exiliando, se estaba encerrando en su cuarto a comer, a instalarse a jugar videojuegos. Entonces, si hay un analista técnico, si hay un equipo que va a coparticipar en todo lo que es, y un asistente social, bueno, que vean qué le pasa a ese pibe que es trans. ¿Qué le pasa? ¿Qué realmente le pasa a ese pibe? Que no es solamente que se camufla, que se esconde. Hay que ver qué le pasa. Hay que ver qué le pasa, hay que ver qué le falla, qué es lo que le está faltando. Y los padres se tienen que sacar ya ese concepto de que el terapeuta es solo para locos. Tienen que sacarse ya eso. Los padres tienen que ser conscientes que el niño del siglo XXI es un millennials. Es un pibe muy instruido.
Y que así como el otro día publiqué en mi Facebook que hay muchos cambios registrales de menores de edad, es porque avanzamos en materia de mercado y hay más demanda. Y eso significa que ese proceso de las leyes que avanzaron, de que se naturalizó más el tema de la transexualidad como una situación que pasaba en los hogares, que no solamente se piensa que hay un gay en los hogares, sino que hay un chico trans también, que hay una nena que se viste de varón y un varón que se viste de nena, que hay una situación de ESI, de una estancia de infancia trans, y que seguramente es el que más le pegan, el que más le cuestionan, el más terrible, que toma la decisión a los 15, que se quiere cambiar el nombre, que se quiere cachar los tacos y la peluca. El mamá y papá le tienen que contener y tienen que buscar el terapeuta adecuado para ese chico, que realmente reúna los cánones necesarios para que ese chico esté bien y estabilizado. Bueno, no quería ser tan extenso, no quiero llegar a la hora con el video, pero así voy a ir haciendo más videos y voy a ir transitando ciertas cuestiones de la transexualización, para que entiendan los chicos trans que yo no abandoné la lucha y que yo sigo estando acá. Y que en cualquier momento cuando quieran ponerse en contacto conmigo, mis redes sociales están disponibles para ustedes. Y mi teléfono está acá y yo puedo escuchar, puedo entenderlos, puedo ayudarlos, puedo contenerlos. No los voy a dejar solos, porque todavía estoy vivo y todavía sigo siendo Facundo Javier Sanabria. Así que sigan suscribiéndose, poniendo me gusta y comenten, no tengan miedo. Si lo quieren hacer de manera anónima, háganlo. Gracias.